Domingo 7 de junio, iglesia, una vez más, buenos días. Muchas gracias por permitirme ingresar a sus hogares en este precioso día. Los saludo con todo mi corazón, un abrazo bien fuerte de parte de mi esposa, de todo el ministerio, y el deseo de mi corazón es que la paz de mi Señor Jesucristo reine en su corazón. Amén. Seguimos haciendo la obra de Dios, sirviéndole al Señor. Quiero tratar un tema hoy, porque el Espíritu Santo siempre trae cosas a mi vida que recuerdos, y esta semana fue una semana preciosa. Siempre estoy entre las 2 de la mañana despierto, hablando con el Señor, y el Espíritu Santo comienza a ministrarme, a enseñarme, a darme cosas. Y colocó un tema en mi corazón que hoy quiero compartir con ustedes, que sé que será de gran bendición. Antes de empezar, a todos los que nos están escuchando en el día de hoy, quiero decirles que no somos la iglesia perfecta, no soy el pastor perfecto, pero hacemos y le pedimos al Espíritu Santo de Dios todo lo posible por llevar una vida que le agrade al Señor. Amén. Le pedimos diariamente al Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús que nos ayude a vencer todos los desafíos y las tentaciones que se presentan a diario. Así que antes de compartir, quería que tuvieran claro este punto. No somos la iglesia perfecta. Aliento de Vida no es la iglesia perfecta. Todos son bienvenidos a la iglesia del Señor, pero tratamos de, con la ayuda del Espíritu Santo, escudriñar la palabra, ser transformados por el poder del Evangelio para llevar una vida en victoria. Amén. Así que estando en esa búsqueda del Señor, el Espíritu Santo recordó mi vida cuando yo ingresé a estudiar el bachillerato, el 6º grado, y trajo recuerdos de mi padre. Y fue interesante porque lo primero que se me vino a la memoria en ese momento fue algunas palabras de mi Señor Padre. Cuando yo ingreso a bachillerato, 11 años tenía más o menos en ese tiempo, mi padre comenzó a ver en mí ciertas actitudes, ciertos comportamientos, y cada vez que él veía esos comportamientos, él se acercaba a mí con su ceja arqueada y con esa risita que él tenía, y me decía: hermano, tiene que crecer, usted tiene que crecer, mire la edad que tiene que empezar a crecer. Y comenzó frecuentemente a los 12, 13, 14, 15 años, siempre venía a mí, cada vez que veía un comportamiento que no iba con mi edad, me decía: mi hijo, usted tiene que crecer, mire la edad que tiene. Me casé a los 17 años, así que ya soy abuelo, soy un abuelito, tengo una hija de 29 años de edad, voy a cumplir ahora mismo 30 años de casado, y en los primeros años de matrimonio, en mis errores y comportamientos, mi padre seguía diciéndome: hermano, tiene que crecer, mire la edad que tiene ya, rápidamente se va a envejecer, rápidamente se le va a dar la vida, mijo, así que tiene que crecer. Y lo interesante es que yo conozco al Señor, rindo mi vida a los pies de Cristo Jesús, llego a la iglesia, y cuando llego a la iglesia escucho la palabra multiplicación. Y en la iglesia donde me congregué a los principios de mi vida y donde estuve alrededor de unos 15, 18 años, escuché la palabra multiplicación. Hay que hacer discípulos porque tenemos que multiplicarnos. Entonces siempre en mi vida, hasta el día de hoy, he escuchado crecimiento y multiplicación. Con el paso de los años, tuve el privilegio, la bendición de conocer más íntimamente al Espíritu Santo, comenzar a buscarlo, ser enseñado por Él, traer revelación a mi vida. Fui influenciado por grandes hombres de Dios y profundicé en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces entendí lo que mi padre me estaba enseñando a temprana edad. Y entendí lo siguiente, y es lo que quiero compartir parte con ustedes hoy. Crecimiento es personal, crecimiento es desarrollo personal, multiplicación es producir otro como yo. Y eso fue lo que el Señor le dijo a Adán y Eva en el huerto del Edén, en Génesis capítulo 1, versículo 22, si no estoy mal, les dijo: fructificaos y crecer.
fructificados y multiplicados, dice la escritura. O sea que antes de la multiplicación tenía que venir el crecimiento, porque usted multiplica lo que ha crecido en usted, lo que se ha edificado en su vida interior. Entonces entendía a mi padre lo que él me quería enseñar. Si permitía que en mi vida creciera la irresponsabilidad, el engaño, la mentira, la corrupción, la violencia, el estar atado a los vicios, entonces eso era lo que yo iba a multiplicar en la tierra. Pero si en mi interior crecía la responsabilidad, la madurez, la puntualidad, el ser honrado, la administración del dinero, eso era lo que iba a multiplicar en la tierra. Entonces aprendí, y repito, iglesia, crecimiento es personal. Multiplicación es la reproducción de lo que usted ha edificado en su vida. ¿Cuántos dicen amén por eso? Entonces entendí lo que Cristo Jesús dijo en Mateo capítulo 28. Dijo: id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándole las cosas que yo les he enseñado a ustedes. O sea, primero los discípulos tuvieron crecimiento para después ir a la multiplicación. Así que, iglesia, crecimiento es personal, crecimiento es interior. Pero multiplicación es lo visible. Multiplicación es lo visible de lo que ha crecido en usted. Amén. Usted multiplica lo que ha crecido en usted. Lo que ha crecido en usted es lo que va a multiplicar en su casa, en su familia y en esta tierra. Amén. Con ese pensamiento, y quiero invitarlo a que abra hoy su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2 al 6. Dice la palabra del Señor así: pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipo, como sabéis, Dios nos dio valor para anunciarlo su evangelio en medio de una fuerte oposición. Versículo 3. Nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Al contrario, si hablamos es porque Dios nos aprobó y nos confió el evangelio. No procuramos agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Versículo 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos serlos carga como apóstoles de Cristo. Amén y amén. Wow. Cuando leo la palabra, lo que me llama la atención en este versículo es que Pablo llega y dice: hemos sido probados y comprobados por Dios. Eso para mí fue un golpe al corazón. Pablo se presenta a la iglesia de Tesalonicenses y dice: miren, nosotros hemos sido probados y comprobados por Dios. Ahora, Pablo se presenta como un hombre íntegro, como un hombre entero. Y lo que procuraba Pablo era multiplicar en medio de la iglesia de Tesalónica lo que había crecido en él: el temor a Dios, la presencia del Espíritu Santo, el mensaje de Cristo y el poder transformador del Evangelio. Amén. Así que, iglesia, quiero que quede esto en su corazón con las palabras del apóstol Pablo: aprobados y comprobados por Dios. Ahora, en medio de la misión, del objetivo del apóstol Pablo, predicar, multiplicar lo que había crecido en él, el evangelio de Cristo, la presencia del Espíritu Santo, el temor por el evangelio de Cristo y el evangelio transformador de Cristo Jesús,
Pablo nos hace dos revelaciones importantes para nosotros hoy. Y esto es lo que quiero compartirle a ustedes hoy en este día. En medio de la misma incertidumbre, en medio de tantas cosas que se hablan en las redes sociales, en medio de tanto punto de vista, tanta opinión, tanta conclusión, que fulano dice esto, que sutano dice esto, que tal país hace esto, que el presidente hace esto, que la organización tal hace esto. Quiero compartirle dos cosas que el Señor trajo a mi vida en esta semana y quiero compartirlas con ustedes. Número uno, quiero que para los que les gustan tomar apuntes, número uno, tenga mucho cuidado porque el engaño es la característica de este siglo. Se la repito, iglesia, tenga mucho cuidado en medio de este tiempo, en medio de todo lo que está sucediendo. Tenga mucho cuidado. Porque el engaño, óigame bien, el engaño es la característica de este siglo, de este tiempo, iglesia. El engaño es un espíritu suelto para traer confusión al mundo entero con el fin de apartarlos y que no crean la palabra del Señor. Miren lo que dice el versículo 3 de Tesalonicenses. Nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Es decir, engaño es pronunciar un mensaje como si fuera de Dios cuando no lo es. Iglesia, con todo mi corazón quiero decirle hoy, tengamos mucho cuidado con el engaño. Porque el engaño está metido en los huesos de nuestra sociedad, en la médula de nuestra sociedad. Hay engaño en el mundo político, hay engaño en el mundo religioso, hay engaño en el mundo de las comunicaciones, hay engaño en el mundo pensante de este sistema de vida, hay engaño en el mundo de la educación. El engaño está a nuestro alrededor. Ahora, ¿qué es engaño? La pregunta es, ¿qué es engaño? Engaño es mentir. Engaño es burlarse. Engaño es traer confusión. Engaño es desinformar. Engaño es desviar. Engaño es hacerle creer, inducir a otro que crea y tenga por cierto lo que no es verdad. Y eso se llama falta a la verdad. Amén, iglesia. Tenga mucho cuidado, porque el engaño es algo que se está moviendo en el mundo entero. El engaño es la característica de este siglo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Por favor, coloque la mano en su corazón y pídale al Señor, y dígale conmigo, Señor, dígale, Señor, líbrame del engaño y que tu Espíritu Santo me guíe a la verdad. Quiero leerle un pasaje en el libro de los Proverbios, capítulo 14, versículo 15 al 6. Voy a leerlo en otra versión, la versión que yo tengo aquí. Proverbios, capítulo 14, versículo 15 y 16. Mire lo que dice. El ingenuo cree todo lo que le dicen. El prudente se fija por dónde va. Se lo repito, iglesia. El ingenuo cree todo lo que le dicen. El prudente se fija por dónde va. El sabio teme al Señor y se aparta del mal. Amén y amén. ¿Quién me está enseñando Proverbios hoy? Iglesia, la necesidad de tener discernimiento para reconocer el mal que nos rodea. Óigame bien, iglesia, cada palabra que estoy anunciando hoy en el nombre de Jesús, quiero que quede anclada en su corazón. El escritor a los Proverbios me está diciendo que debo tener discernimiento, mucho discernimiento, para reconocer el mal que nos rodea. Ese mal que nos rodea. Los hijos de Dios, la iglesia de Cristo Jesús, tenemos que vivir en un mundo rodeado por el engaño. Ahora,
Por favor, vaya a este siguiente pasaje. Segunda carta de los Tesalonicenses, por favor, búsquela. Segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 al 10. ¿Cuál es el objetivo del engaño? ¿Cuál es el objetivo del engaño, iglesia? Ojo lo que le voy a decir. Crear fortalezas en su mundo pensante para que no crea ni vea la verdad de Dios. Crear fortalezas en su mundo pensante para que no crea ni vea la verdad de Dios. Ahora sí vaya, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 al 10. Permítame ubicarme aquí en la palabra. Dice así, hablando del anticristo: el advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Wow, iglesia, no sé si me está entendiendo hoy. Y oré para que esta palabra llegara a su corazón. El engaño tiene un objetivo: crear fortalezas en su mundo pensante para que ni crea ni vea la verdad de Dios. Así que, iglesia, debemos tener mucho cuidado a quién oímos, a quién escuchamos, con quién hablamos y también lo que hablamos. Óigame bien, iglesia, debemos tener cuidado a quién oímos. Debemos tener cuidado a quién escuchamos. Debemos tener cuidado lo que vemos. Y debemos tener cuidado lo que hablamos. Porque los hijos de Dios tienen que tener discernimiento para reconocer el mal que está alrededor de ellos. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios vivimos en medio de un mundo rodeado por el engaño. Iglesia, no le des lugar al engaño en tu vida. Querido hombre y querida mujer que hoy me está escuchando, pídale mucho discernimiento al Espíritu Santo de Dios, porque no le puedes dar lugar al engaño en tu vida, porque es la herramienta. Es la única forma en que Satanás puede traer maldición. Es la herramienta que el enemigo utiliza para matar, hurtar y destruir todas aquellas cosas que Dios ha preparado para los que le temen. Amén, iglesia. ¿Qué le quiero decir, iglesia? Si Satanás no puede engañar, no puede destruir. Óigame bien, y eso fue lo que pasó en el huerto del Edén. Si Satanás no puede engañar, no puede destruir. No le dé lugar al engaño en su vida. Pablo, en medio de ese contexto, en medio de ese espíritu de engaño, en medio de esa opresión, rodeado del mal, Pablo se presenta para predicar el evangelio como un hombre íntegro, como un hombre entero. Y eso trae una enseñanza a nuestras vidas hoy, iglesia. Los hombres y las mujeres que buscan el Espíritu Santo de Dios, que se llenan de Dios, llevan una vida de obediencia y rendida a la voluntad de Dios. Son guiados por el Espíritu Santo de Dios y son los que desarrollan la capacidad y el discernimiento para distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, para distinguir en lo que es puro y lo que es impuro, para distinguir entre lo que es mentira y lo que es verdad, para distinguir entre lo que es correcto e incorrecto. Las personas que se dejan guiar por el Espíritu Santo de Dios y viven bajo la voluntad del Señor saben discernir lo que es correcto y lo que no es correcto.
Las personas que buscan la palabra de Dios conocen la palabra de Dios. La misma palabra de Dios revelará lo que es engaño, lo que es mentira, lo que es manipulación, lo que se hace por avaricia, lo que es engaño en esta sociedad y lo que verdaderamente es del Señor Todopoderoso. Amén, iglesia. ¿Qué quiero decirle esto? Y es la primera vez que tal vez lo estoy diciendo así tan abiertamente, pero los que me conocen lo hemos hablado en privado. Debemos tener cuidado con el engaño. Y los próximos años, y de aquí al final de los tiempos y el retorno de Cristo Jesús, el espíritu que más se va a mover y va a sacudir y rodear esta tierra es el espíritu del engaño. Así que, iglesia, tenga mucho cuidado. Mucho cuidado con el engaño. Mucho cuidado con el engaño. Porque la palabra de Dios y su Espíritu Santo nos va a guiar a lo que es verdad y a lo que es engaño. Amén, iglesia. El segundo punto que quiero enseñarle es lo siguiente. Son tiempos, como lo hizo Pablo, son tiempos para ser hombres y mujeres de convicciones. Se la repito, iglesia. Son tiempos que nos exigen ser hombres y mujeres con convicciones. Tener convicciones personales. Tener convicciones. En medio del engaño, en medio de la mentira, en medio de la manipulación, en medio de la avaricia, en medio de los oportunistas, en medio de tanto mensaje en las redes sociales, en medio de tanta fumigación por los medios de comunicación. Es tiempo, iglesia, que seamos hombres y mujeres de convicciones fuertes. ¿Por qué? ¿Por qué, iglesia? Porque los hijos de Dios debemos tener convicciones que nos definan, que definan lo que somos, que definas lo que realmente somos, creyentes, hijos del Señor Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué le quiero enseñar hoy, iglesia? Nosotros los cristianos, nosotros los hijos de Dios, debemos tener convicciones que definan nuestra identidad en medio del engaño, en medio de la corrupción, en medio de lo que está sucediendo, en medio de los tiempos finales. La iglesia, los hijos de Dios, los hombres y las mujeres llenos del Espíritu Santo de Dios, debemos tener convicciones que definan nuestra identidad, iglesia, que determinen nuestra manera de vivir y que nos lleven a tomar decisiones. Óigame bien, iglesia, nuestras convicciones son internas. Cada hombre de Dios tiene convicciones. Las convicciones son internas, pero nuestras convicciones están a la vista de todos. Nuestras convicciones son visibles, están a la vista de todas las personas. ¿Por qué? Porque nuestras convicciones las reflejamos en nuestro diario vivir. Amén. Por favor, vaya a su Biblia, Salmo capítulo 15. Busquen la escritura, Salmo capítulo 15, versículo 1 en adelante. Mientras lo busca, repita conmigo: nuestras convicciones las reflejamos en nuestro diario vivir. Mire lo que dice Salmo capítulo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Versículo 4. Aquel a cuyos ojos el indigno es menospreciado,
pero honra a los que temen a Jehová, al que aún jurando en perjuicio propio, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió soborno. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén y amén. ¡Wow! ¡Qué pasaje tan hermoso! Eso era un himno cuando yo me convertí. Señor, ¿quién entrará? Pero en el contexto del pasaje le voy a decir lo que está pasando. Para ir al templo se armaban comitivas. Y las comitivas iban rumbo al templo. Cuando llegaban frente al templo, los recibía un levita expertos en la ley. Y salía en medio de la comitiva el jefe, el encargado de la excursión. Y el encargado de la excursión preguntaba: ¿quién? ¿Quién puede? Y el levita, el especialista en la ley, le sacaba una lista, óigame bien, de ética. Pero interesante es que el pasaje no dice quién entrará, sino quién habita. ¿Quién habita? Representando la intimidad y la comunión con el Espíritu Santo. ¿Quién habita? ¿Quién habita en esa intimidad? ¿Quién habita en esa intimidad con el Espíritu Santo? Cuando hace la pregunta ¿quién habita? Esa pregunta habita habla de un lugar de seguridad. Un lugar de seguridad. ¿Quién mantiene una relación íntima con Dios y mantiene en ese lugar de seguridad? Pero lo interesante es que el levita da una lista de exigencias éticas. ¡Wow! Entonces, ¿qué me quiere enseñar la palabra? Que nuestro comportamiento, nuestra ética, nuestra relación con el prójimo reflejan nuestra espiritualidad, iglesia. Óigame bien lo que le estoy diciendo. Óigame muy bien, iglesia. Porque a mí al principio me enseñaron la importancia de multiplicarse, pero nunca me enseñaron la importancia, y era lo que mi padre me quería enseñar, el valor del crecimiento. Porque mi relación con el prójimo, mi ética, mi relación con el prójimo tiene que ver mucho con mi espiritualidad. Refleja mi espiritualidad. Usted se imagina hablando de Robinson. Oiga, y Robinson, no. A Robinson no se le puede mandar a comprar algo, porque si vale 80,000 va a cobrar 120,000. ¡Wow! Eso habla de mi intimidad con Dios. Eso habla de mi relación con Dios. Eso habla de que estoy en el lugar seguro. Habito en la presencia de Dios. Si valió 80, es porque valía 80. Porque sus convicciones son internas, pero están a la vista de todos. ¿Me hago entender, iglesia, hoy? Nuestras convicciones son internas, pero todo mundo que está a nuestro alrededor ve nuestras convicciones, ven nuestra espiritualidad, ven el grado de intimidad, el grado de crecimiento interior en la relación con Dios. Se ve reflejado en nuestras convicciones, que todas las personas las ven en nuestro diario vivir. Así que, iglesia, en medio de un espíritu de engaño, en medio del fin de los tiempos, en medio de que se habla de la marca del anticristo, del regreso de Cristo, de la bestia, en medio de todo lo que se está hablando, yo quiero hoy resaltar una cosa, iglesia, como lo hizo el apóstol Pablo. En medio del mal, en medio del engaño, la iglesia, los hombres y las mujeres de Dios tenemos que ser hombres de convicciones,
hombres que reflejen en su conducta y en su ética su relación y su intimidad con el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Estas son las predicaciones que me quitan rating de sintonía. Este es el mensaje que a algunos no les gusta escuchar. Esta es la enseñanza que muchos comienzan a decir: no, es que Robinson, no. Esto es lo que enseña la palabra de Dios, iglesia. Y si Cristo Jesús va a venir, si Cristo Jesús, estamos preparándonos para el regreso de Cristo Jesús, si se va a manifestar todo lo que creemos en la Biblia, el anticristo, un sistema económico, el nuevo orden mundial, todo lo que se habla de escatología, si va a suceder eso, óigame bien, iglesia, en medio del engaño, la mentira, la persecución, la tribulación, la gran tribulación, todo lo que usted quiera saber de escatología, la iglesia de Cristo Jesús tiene que mantenerse firme en sus convicciones. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y voy a leerle algo que acabé de escribir ahorita antes de empezar este programa. Dios nos ha dado principios bíblicos con el propósito de protegernos, guardarnos y ayudarnos a vivir de acuerdo a su voluntad. Entonces nuestras convicciones tienen una influencia poderosa. Poderosa. Yo puedo tener un vozarrón para predicar, pero lo que habla en la sociedad son mis convicciones. Mi ética, mi comportamiento refleja mi intimidad con Dios. Por eso el Salmo capítulo dice: ¿quién habitará en la presencia de Dios? ¿Quién desarrollará esa intimidad con el Espíritu Santo? ¿Quién estará en ese lugar seguro? El que no hace esto, el que no hace esto, el que no hace esto, el que hace esto, el que no da su dinero a usura, el que no se aprovecha del prójimo, el que no engaña, el que no miente, el que no roba, el que practica todas esas cosas jamás resbalará. Porque nuestras convicciones son poderosísimas. Así que hoy es un día para preguntarnos si nuestras convicciones o nos alejan de Dios o nos acercan a Dios. O nos alejan de Dios o nos acercan a Dios. Dios nos ha dado principios y valores para protegernos, para guardarnos, para vivir en su voluntad, para respaldarnos, para que su favor y su gracia sobreabunden en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Así que, iglesia, nuestras convicciones marcan la diferencia en un mundo de engaño, de mentira, de charlatanes, de engañadores, en un mundo donde se mueve el espíritu de engaño. La iglesia marca la diferencia por sus convicciones. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia marca la diferencia en un sistema de vida opuesto a Dios. La iglesia marca la diferencia en sus convicciones, en su ética, en su relación con el prójimo. Amén. Aleluya. Por favor, vuelva la carta a los tesalonicenses. Ya vamos a acabar. Ya vamos a acabar. Aquellos que tienen ganas de apagar el televisor, ya vamos a acabar. Vuelva a la primera carta a los tesalonicenses. Versículo 2 al 4. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipo. No estoy leyendo mal, así dice. Como sabéis, Dios nos dio el valor para anunciar su evangelio en medio de una fuerte oposición. Nuestra exhortación no procedió de error ni de impurezas, ni fue por engaño. Al contrario, si hablamos es porque Dios nos aprobó y nos confió el evangelio. No procuramos agradar a los hombres,
sino a Dios que prueba nuestros corazones. Wow. Ya voy terminando, iglesia. Ya voy terminando. Pero ¿sabe qué me enseña estos versículos? Que el apóstol Pablo, en medio de la presión, en medio del maltrato, en medio de que lo ultrajaron, en medio de que lo golpearon, en medio de que lo menospreciaron, en medio de la opresión, el apóstol Pablo jamás claudicó en sus convicciones. Jamás. Jamás, iglesia. Los primeros cristianos de la iglesia primitiva jamás claudicaron en sus convicciones. Pareciera que el evangelio se volvió un péndulo de un reloj. Cuando yo me convertí, o por lo menos hice la decisión de fe en el año de 1989, algo así, el péndulo del reloj iba hacia un lado y los cristianos se conocían. Pero tanto modernismo, tanto engaño que se ha movido, ahora el péndulo del reloj se fue al otro lado. Y el cristiano no sé, ¿cómo se llama eso? No sé, cuando hay varios en medio, hay 20, 10 personas, no sé, no resalta por sus convicciones. Por sus convicciones. Cuando el apóstol Pablo predicó el evangelio había engaño. Cuando el apóstol Pablo predicó el evangelio había mentira. Cuando el apóstol Pablo predicó el evangelio, habían muchos que lo hacían por avaricia, por ganancia, por tener plata. Cuando el apóstol Pablo predicó el evangelio, se esperaba el regreso de Cristo Jesús. Cuando el apóstol Pablo predicó el evangelio, se sabía que se iba a manifestar el hombre de iniquidad. Cuando el apóstol Pablo predicó el evangelio, se entendía que Cristo venía y que había el final de los tiempos. Hubo opresión, hubo burla, hubo persecución, hubo muerte, hubo ultrajos, hubo maltrato. Pero el apóstol Pablo y los cristianos de la primera iglesia primitiva jamás claudicaron en sus convicciones. Jamás. Jamás claudicaron en sus convicciones. Jamás. Por eso los mataron. Por eso los persiguieron. Porque eran hombres y mujeres diferentes. Jamás. Ahora la pregunta es, ¿por qué claudicamos nosotros los cristianos de este siglo, de este año 2020? ¿Por qué claudicamos en nuestras convicciones? ¿Por qué? Y le voy a decir, ¿por qué? Por tres cosas. Número uno, por temor a la crítica. Por temor al qué dirán. Por temor a que sus hijos lo critiquen. Por temor a que su familia se burle de usted. Por temor a que la gente lo que lo conoció en el pasado lo critique. Por eso claudicamos en las convicciones. Por la crítica. Número dos, por el rechazo. Por no ser aceptados en los círculos sociales. Porque no, a ese no lo inviten porque ese solo habla de Cristo Jesús. No, a ese no le propongan ese negocio porque ese solo habla del evangelio. Ese solo habla de los principios de Dios. Por la crítica, por el rechazo. Y tercero, por la pérdida. Porque hay muchos que no están dispuestos a que sus amigos los abandonen. A que su círculo social le haga el feo y lo abandone. Por eso claudicamos en nuestras convicciones. Iglesia, yo creo todo lo que la palabra de Dios dice. Yo creo todo lo que la palabra de Dios dice. Sé que hay que hacerle exégesis. Sé que existe la hermenéutica, la exégesis. Todo eso lo sé. Pero yo creo en el fin de los tiempos. Yo creo que se manifestará un nuevo orden mundial. Yo creo lo del anticristo. Yo creo lo que la palabra del Señor dice. Yo creo en el regreso de Cristo Jesús. Yo lo creo. Yo creo que en el mundo entero desde hace muchos años se mueve un espíritu de engaño. Yo creo que se seguirán aprobando leyes en las esferas del gobierno, en todos los países seguirán aprobando leyes que van en contra de los principios de Dios. Están a punto, un grupo de personas a punto, exigiendo apruebe la pedofilia. Y lo saquen, la psicología lo saque como un desorden de la mente.
Lo están pidiendo, lo están exigiendo. Yo creo todo eso. Pero hoy quiero hacer un llamado a toda la iglesia del Señor a no llenarnos de temor ni de miedo, ni claudicar en nuestras convicciones. Ni claudicar en nuestras convicciones. Tenemos que ser hombres y mujeres de Dios con convicciones. Tenemos que ser hombres y mujeres de Dios con convicciones claras. Yo creo que Dios está preparando a la humanidad y están por manifestarse los últimos acontecimientos en la historia de la humanidad. Yo creo que Cristo Jesús está preparando su regreso. Pero también creo que cada cristiano que hay sobre esta tierra tiene que mantenerse firme en sus convicciones sin importar las consecuencias. Óigame bien lo que estoy diciendo, iglesia. Firme en las convicciones sin importar las consecuencias. Sin importar a lo que dirán, sin importar a ser rechazado, sin importar a que se burlen de usted. Porque esta sociedad rodeada del mal y del engaño lo necesita usted, querido hombre que me está escuchando. Querida mujer, querido hombre que fue hasta el final de este programa con valentía y se aguantó todo lo que la palabra de Dios dijo hoy. El Señor necesita que usted sea un hombre y una mujer con convicciones. Con convicciones. Óigame bien, con convicciones. Iglesia, cuídense del engaño. Cuídense del engaño. La Biblia dice que si es posible engañará a uno de los escogidos. Cuidémonos del engaño. Tengamos discernimiento. Tengamos mucho, pero mucho discernimiento. Porque nuestra prioridad en el corazón debe ser agradar a Dios, dijo el apóstol Pablo. Yo no busco agradar a los hombres. Yo no hago esto de predicar el evangelio por dinero. Yo no hago esto por dinero. Yo lo hago por agradar al Señor. Y por agradar al Señor predico la palabra del evangelio. Yo no hago esto porque usted me quiera más o me quiera menos. Yo no hago esto porque me deje hablar o no me hable. Aún mucha gente que está cerca a mí piensa que yo soy fanático. No es que Robinson es muy fanático. Lo que pasa es que yo cuido que la bendición de Dios en mi vida no se pierda. Y todos los días lucho con la tentación, buscando llevar una vida que le agrade a Dios, para que las puertas del cielo no se cierren ni en mi vida ni en mi familia. Para que las bendiciones de Dios no se las robe el enemigo. Así que, iglesia, sin importar las consecuencias, por favor, iglesia, este mundo necesita una iglesia con convicciones. Este mundo necesita una iglesia con convicciones. Busque agradarle a Dios para que cuando Cristo vuelva nos halle fieles a Él y a su palabra. Amén. Amén, iglesia. Y mi trabajo, el trabajo número 1 para aquel que me está escuchando hoy por primera vez, es que su alma se salve. Esa es mi misión. Pues antes de ser pastor quise ser evangelista. Esa es mi misión. Que su alma se salve. Que su vida se llene de convicciones de la palabra de Dios. Y la única forma es reconocer nuestra necesidad por Cristo Jesús. Así que si usted hoy me está escuchando por primera vez, o tal vez lleve años en la iglesia y no ha tenido ese encuentro con el Señor, y es un hombre o una mujer sin convicciones, ojo con eso, porque es el tiempo de rendirle su vida a Jesús. Es el tiempo. Lo que estamos acabando, lo que estamos atravesando y terminará esta pandemia, es el inicio de muchos sucesos que se desatarán sobre esta tierra. Muchas cosas sucederán. Por eso necesita tener discernimiento. Todas las madrugadas, 1 de la mañana, desde las 12 de la noche
Estoy parado en el balcón de mi habitación, con los ojos al cielo, implorándole al Señor que me muestre qué es lo que debo hacer en este tiempo y a dónde debo guiarlos a ustedes. ¿Dónde y cómo puedo mostrarles el camino hacia la eternidad? Así que usted que me escucha hoy por primera vez, quiero invitarlo a que rinda su vida a Jesús. Rinda su vida a Jesús. Ríndala a Él y haga conmigo esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te pido, Señor, porque en mi corazón ha crecido lo que no tenía que crecer. Por eso, Señor, perdóname hoy. Entrego mi corazón y te pido, Señor, que entres a Él y seas el Señor y Salvador de mi alma. Y que a partir de hoy la presencia de tu Espíritu Santo inunde mi vida y me transforme en una persona que conozca tu palabra, me deje guiar por tu Espíritu Santo y sea una persona de convicciones para esta tierra. Gracias, Jesús. Amén y amén. Lo segundo, quiero orar por la iglesia hoy. Incline su rostro. Incline su rostro. Y creo que cada uno de nosotros necesita pedirle perdón a Dios si algún momento hemos claudicado en nuestras convicciones. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu fidelidad. Y hoy te pido, Señor, perdón. Perdónanos, Señor. Si por querer agradar a los hombres hemos claudicado en nuestras convicciones. Perdónanos, Señor. Si hemos cometido errores graves, perdónanos, Señor. Pero hoy te pido, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo nos inunde. Que la revelación de tu palabra crezca en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Que tus principios, Señor, se establezcan en nuestro corazón. Y seamos hombres y mujeres de convicciones fuertes. Hombres y mujeres que marquemos la diferencia en un mundo rodeado por el engaño y la maldad. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que ayudes a cada hombre y cada mujer a permanecer firme sin importar las consecuencias. Iglesia, oro por ustedes ahora para que la bendición del Señor Todopoderoso permanezca sobre su vida. En el nombre de Cristo Jesús, que durante toda esta semana, iglesia, bendita sea tu entrada y bendita sea tu salida. Bendito sea el fruto de tus manos, tu trabajo. Bendita sea tu casa, bendito sean tus hijos, bendito sea el fruto de tu trabajo. Y el Señor haga resplandecer sobre tu vida su misericordia y su rostro. Iglesia, los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Y que la paz de mi Señor Jesucristo reine en sus corazones. Amén y amén. Dios los bendiga, iglesia.